Mira, eso tiene que ver con el gráfico. El Ajá. gráfico que mostraba ya, que tú mostrabas esa escalerita como de la recompensa. Ajá. Repasemos. Hay computadores compitiendo por resolver la ecuación. Exactamente. Cuando un computador resuelve la ecuación, recibe una recompensa en bitcoins. Ujú. Esa recompensa en un principio eran 50 bitcoins. Pero después de 4 años, yo no sé si la barrera es temporal o es por cantidad de resultados. Creo que es por cantidad de resultados. Sí, tengo entendido que una vez que se resuelven los primeros no sé cuántos resultados de la ecuación, hay una reducción al 50% de la recompensa. Entonces, después de los primeros 4 años que existió el Bitcoin, y estaba a 50 Bitcoins la recompensa Exacto. se redujo a 25. Claro. Y eso pasó el 2010, creo, 2011 por ahí. 2011 me parece. Ujú. Después pasaron 4 años más, se tomaron todos los resultados que quedaban disponibles por 25 bitcoins y ahora los resultados valían 12,5 bitcoins. Exactamente. Y eso pasó el 2016. Y el 2020, a mediados del año que acaba de pasar, se volvió a reducir, recuerden esto, los halvings, Ajá. a la mitad esa recompensa. Hoy día, resolver un nodo de esa ecuación, un punto de esa ecuación, te va a significar ganar 6, ¿cuánto es? 6,25, 6,75. 6,25. Eso, Claro. 6,25 bitcoins. Acuérdense que esta no es una curva constante, sino que tiene varios puntos, en el fondo. Y esa es como la idea. ¿Cierto? Claro. Entonces, a medida que se va reduciendo la recompensa, ponte en los zapatos de la persona que tiene una mina de Bitcoin. Él tiene computadores muy grandes, muy caros, consumiendo mucha electricidad y gastándole mucha plata al mes por eso. Uh-huh. Y él está ganando 50 Bitcoins por cada nodo. Uh-huh. Así que le es rentable. Y el Bitcoin está subiendo de precio. Así que le es rentable. Pero llega un punto en que empieza de ganar 50 a ganar 25. De un día para el otro. The halving. Sin derecho a alegar. ¿Qué es lo que dice este gallo? Con el precio actual del Bitcoin, si yo gano 25 Bitcoins por todo ese esfuerzo, no me alcanza a pagar la electricidad. No voy a seguir produciendo Bitcoin. ¿Sabéis lo que dice? Esto, apaga las luces. Pero bueno. Claro. Apaga las luces. Al apagar las luces, la gente que quiere comprar Bitcoins no deja de comprar Bitcoins. Ellos van a seguir. Oye, mi amigo compró, quizás debería subirme este tren, ¿cachai? Ponle La cuestión 100 va creciendo. lucas. Claro. Y empieza a aumentar constantemente, y de hecho no es ni constante, es exponencial la curva de adopción. La curva de adopción es exponencial porque se da por medio de redes de personas. Una persona lo hace y le dice a 2 amigos que lo hagan, y los 2 le dicen a 4, los 4 le dicen a 8. Entonces Y después todos tienen Bitcoin. la curva de adopción es exponencial. La demanda aumenta de manera exponencial. ¿Cachai? Uh-huh. Mientras que la oferta de Bitcoin se ve mermada cada 4 años. Los gallos apagan las luces y como aumenta la demanda, aumenta el precio. Y ahora esos 25 Bitcoin ya no se ven tan charcha. No, porque cuestan el doble. Ahora el Bitcoin vale el doble, entonces es equivalente a los 50, ya, métale, empecemos a producir de nuevo. Empiezan a producir. Y cuando la gente ve ese salto en precio que hubo post-halving, el Bitcoin sale en las noticias. Como salen las noticias, más gente se sube. Y esa curva exponencial se pone vertical. Y el precio explota. Y ahí es cuando llegan todos los memes y decimos Bitcoin to the moon. Y pump it up. You got to pump it up. Y ahí Claro. toda la gente se mete al tren. Y el Bitcoin se pega un salto de 400, 500, 1000%, ¿cachai? Claro. Y lo que tú compraste en enero, 10 lucas, valen un palo en diciembre, ¿cachai? Bueno, y esto normalmente pasa, de nuevo, para los que nos están escuchando, después del halving, ¿cierto? Que por lo menos ha pasado 3 veces antes, ¿cachai? Y ahora estamos como en el periodo del cuarto halving, pero ha pasado en 3 veces. Y ha sido constante, y ha vuelto a pasar exactamente lo mismo. La gente compra Bitcoin, la cuestión sube de precio, después hay un halving, se deja de producir, la gente sigue comprando, sube el precio, salen las noticias, más gente compra, sube más salen el precio. Todos los boomers que esta cuestión no vale nada, y todos los buenos empiezan a meterle más plata. Y de repente la cuestión cae. Pero cuando cae,
nunca cae tan bajo como empezó. Siempre termina más arriba de lo que estaba. Es más, tiende a caer entre un 80 y un 90% al final de una burbuja. Cacha. Entonces, la cuestión parte en 0, se multiplica por 10, parte en 1, se multiplica por 10 y cae en 9. Por lo tanto, pasaste de 1 a 10. Claro. Es como, y empieza el ciclo de nuevo. ¿Cachai? Gráfico, y hay un nuevo halving. Claro. En el fondo, el gráfico es como un saltito de rana en el fondo. Para los que nos están escuchando, es pensando en que al principio, después del halving, se dispara ¡guau! Y después cae caleta, porque la gente dice, ya bueno, voy a vender, que hasta cualquier cuestión, cae el precio, pero nunca cae tan bajo de como partió antes del halving. Entonces siempre, en la general, pump it up, you got to pump it up, y va subiendo. El problema... Claro, entonces, el precio original se multiplica por 1000 y después se divide por 10, pero igual subiste 100, ¿cachai? Exacto. No, exactamente. Y yo creo que la gente que no entiende eso del halving y todas las cosas técnicas del Bitcoin, ¿cachai? Si yo estuviera desde afuera, que te digo, weón, va para arriba, ya, metámonos. Y de repente veis las acciones y cayó, weón, 70% en 2 días. Entonces, a la B. Me fui a la B. ¿Cachai? Perdí toda la plata, esta cuestión no servía, la cuestión. Pero lo interesante es que si uno lo mantuviera hasta el siguiente halving, sería para arriba. O por lo menos eso es lo que ha pasado. Exactamente. De hecho, el Bitcoin, aunque tú compraras en la punta de la burbuja anterior y vendieras en la burbuja siguiente, igual podrías duplicar tu plata, triplicarla, hasta multiplicarla por 10, dependiendo cómo esté seteada la medida. ¿Cachai? Claro. Pero hoy día, que yo podría aventurar que estamos con suerte a la mitad del bull market, o sea, la mitad de la subida exponencial. Claro. Que corresponde al año posterior al halving de 2020, siempre es el año siguiente. ¿Cachai? Porque dejaron de producir. Claro, y ahora se compra más. 2021 es el año en que esta cuestión sube y se vuelve a pegar la caída si es que se repite lo que ha pasado antes. Recordémosle a todas las personas que lo que ha pasado antes no quiere decir que vaya a pasar de nuevo en ninguna inversión, en las acciones, en el Bitcoin. Previous performance does not guarantee future performance. Exactamente. ¿Cachai? O future results. Entonces, si es que antes fue rentable, no quiere decir que mañana va a ser rentable también. Pero la información disponible apunta a que las razones por las cuales lo anterior pasó son las mismas que están en juego hoy día. Por lo tanto, uno podría esperar un comportamiento similar. Claro, exactamente. Entonces, yo te diría que no estamos ni a la mitad de la subida de este año y ya un Bitcoin hoy vale 3 veces lo que valía en el peak de 2017, que fue el último. Cacha. Cuenta los años, 2017, ¿cuántos son? 4 añitos. Así que hay que tener ojo de esas cuestiones. Es bueno saber sobre todo esto, para ver los ciclos y todo, porque las noticias no te lo explican. ¿Cachai? Yo creo que no quieren que sepáis. O sea, mira, a ver, hay una... Esto, ya, tinfoil hat, ¿cachai? Existe una postura en los medios de que la gente es tonta y hay que cuidarlos de sus decisiones. ¿Cachai? Sí. Como que no hay que dejarnos que nos equivoquemos. Claro. Y con esa ojalá excusa, que la élite decida todas las cosas y que todos sigan la decisión de las élites. Claro. Y con esa excusa, no informan lo que deberían informar. Entonces, cuando el Bitcoin sube, ¡ah, el Bitcoin está subiendo! Y cuando el Bitcoin cae, yo les dije, cayó. Sí. Pero nunca informan el proceso. Y es mucho más. Cuando el Bitcoin va subiendo, sobre todo que estáis medios gringos y toda la cuestión, no he estado tanto al tanto de los chilenos, pero he visto que invitan invitados, ¿cachai? Que son como, no sé, inversionistas old school, ¿cachai? Onda Warren Buffett, ¿cachai? Todos estos gallos, y están diciendo, no, esta cuestión del Bitcoin es una invención chanta, esa cuestión va a caer a cero, ¿cachai? Se va a ir a la B. ¿Cachai? O sea, como que invitan específicamente, me estoy poniendo, ¿cachai? El tinfoil hat, para que caiga y para que no funcione, ¿cachai? Es como... Bueno, y eso es lo otro. A ver, esto es como teoría de mercados, ¿cachai? Pero el market cap, que es el nombre que lleva la cantidad de plata que se mueve en un mercado en particular, del Bitcoin, hasta este año era bastante bajo, ¿cachai? O sea, de hecho,
cualquier market cap que esté bajo 1 trillón es como insignificante para términos de grandes mercados. Claro. Y este año fue la primera vez que el Bitcoin superó 1 trillón, y de hecho está al borde, porque cuando el Bitcoin está en $53,000, hoy día creo que está en 57,000, cuando está en $53,000, rompe la barrera del trillón, recién. Para que te hagáis una idea, el trillón, la cantidad de Bitcoins totales multiplicada por su precio unitario te da 1 trillón. No, pero no te caché porque dijiste que estábamos en 57 y que cuando llegue a 53. No, como que cuando pasó el 53, pasó la barrera del trillón. Ya, bacán. O sea, la hicimos, ya la hicimos. El oro creo que hay como 11, 10 trillones de dólares metidos en oro. Trillones gringos, ¿ah? Muy importante, son trillones gringos, son miles de billones. Claro. Bueno, el market cap bajo hace que sea volátil, porque si yo le pongo $1 a 1 trillón de dólares, lo afecto menos que si yo le pongo $1 a 10 trillones de dólares. Por lo tanto, la entrada y la salida de participantes en el mercado del Bitcoin es mucho más influyente en su precio que la entrada y salida de participantes en el mercado bursátil. Esa volatilidad hace que las noticias, una pura noticia en un medio importante diciendo que el Bitcoin está mal, hace caer el precio muy fuerte. Y un puro tweet de Elon Musk hace que el precio suba muy fuerte. Exactamente. ¿Sí? Claro. Así que en el fondo, claro, ¿dónde está la teoría de la conspiración? Es que ellos saben que pueden controlar un poco el mercado del Bitcoin haciéndole malas noticias. Porque dentro de todo, como decías tú, como está casi en el trillón, es un mercado chico, entre comillas. Entonces, si tú sacáis, no sé, pues, bueno, si se salen 10 inversores grandes, ya se sale, ¿cachai? Un porcentaje muy grande de lo que había en Bitcoin. En cambio, claro, la bolsa no importa si salen 2, 3 huevones porque la bolsa es gigante. Entonces, en verdad, ¿cachai? No importa. Pero en cambio, en el Bitcoin, si Elon Musk se compra $1 billón en Bitcoins, la hueá se dispara. ¿Cachai? Porque eso ya representa, no sé, ¿cachai? El número del 30% de toda la plata que hay en Bitcoin. ¿Cachai? Entonces... Y además que él tiene que comprar, cuando un millonario compra muchos Bitcoins, tiene que comprar los Bitcoins disponibles. Entonces, una cosa son los Bitcoins que hay, pero los Bitcoins que yo tengo en mi billetera no están disponibles para comprar. ¿Cachai? Los Bitcoins disponibles son los que definen el precio. Los que están escondidos no están en la pelea. Entonces, mientras más guardada tenga la gente la plata, más volátil es el mercado. Oye, una cosa chora que sería bueno pasar por ese tema es las proyecciones de precio. Eso. ¿Te digas si terminamos con eso? ¿Con las proyecciones y cómo ser un buen inversionista? Me parece. Quiero avisar al tiro que yo soy arquitecto. No soy inversionista profesional, ni mucho menos un asesor financiero, ¿cachai? Hagan su propio research, métanse, está lleno de información en internet de estas cosas. Vale la pena porque es una inversión que si la tomáis a largo plazo es muy poco probable que falle. Ya hay tanta gente usando Bitcoin que tendría que haber una catástrofe en que diera lo mismo tus inversiones porque se acabaría el internet. Claro. para que dejara de haber alguien disponible para recibir y comprarte los bitcoins, ¿cachai? Tendría que hacerse ilegal en todo el mundo. Entonces, investíguenlo, revisen. En base al crecimiento que ha tenido el Bitcoin en sus últimos bear markets, ahora ya estamos ocupando las palabras que corresponden, pues ya aprendimos. El bear market era el periodo del mercado en que sube. O sea, el bull market. El bull market sube, el bear market baja. ¿Por qué? Porque los toros atacan así. ¿Y charlangas cómo atacan los osos? Para abajo. Claro. Entonces, en base a los últimos 3 bull markets, las crecidas grandes exponenciales que ha tenido el Bitcoin, el crecimiento proporcional de cada uno ha sido decreciente, pero en base a o los puntos máximos calzan con una función en la escala cuadrática, o sea, en la escala logarítmica. Me perdí. Entonces, completamente. Si uno ve un gráfico del Bitcoin, ¿ya? Del crecimiento del precio del Bitcoin a lo largo de los años, y uno pone ese gráfico en escala logarítmica, la misma altura en el gráfico representa una multiplicación por 10 a medida que vaya avanzando en vez de suma de a uno en uno. En una escala logarítmica, cuando tú miras los puntos máximos y los trazas en una curva,
descubres una curva muy similar a la curva del desarrollo de producción de Bitcoin, ¿cachai? En el precio. Que parte muy, muy vertical y que se va acostando. Si ustedes buscan Bitcoin Rainbow o el arco iris de Bitcoin, van a encontrar ese gráfico en internet. ¿Por qué Rainbow? Es como un arco iris que tiene colores. Y los colores van entre el rojo y el verde o el azul para definir los precios más probables y menos probables. Donde el Bitcoin está muy caliente, entre comillas, está muy caro, y donde está muy barato. Y en ese gráfico uno puede prever que este año el Bitcoin debería tener un pic mínimo de $150,000, o sea, 3 veces lo que vale hoy día. Cacha. Y un posible máximo de $300,000, que es 6 veces lo que vale hoy día. ¿Cachai? Para el fin de este año. Para el fin de este año. Eso sin considerar la posibilidad de que hiciera un overshoot, o sea, que se pasara del gráfico, porque el gráfico está hecho con 3 puntos de información. Es una curva que calza 3 puntos. Mientras más puntos aparecen, más precisa es la curva. Y nadie nos dice que no hay una curva que contenga esos 3 puntos y que contenga un punto más alto que el que nosotros tenemos proyectado, pero que sea otra ecuación. ¿Cachai? Entonces, de acuerdo al Rainbow y al Stock to Flow es el nombre que tiene el gráfico que compara la cantidad de bitcoins que hay respecto al flujo que hay en la red. También da unos números similares. Creo que el Stock to Flow predice un máximo de 280 y tantos mil de acá a octubre, noviembre. Entonces, eso es lo que predicen las matemáticas. ¿Garantía de algo? Nada. Riesgo absoluto, ¿cachai? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Si es que esa rentabilidad es posible, es porque el riesgo es muy alto. Entonces, si alguien va a meter plata ahí, tiene que meter plata que no necesita, ¿cachai? Plata que si pierde, bien. Y sobre todo en el corto plazo, ¿cierto? Porque la cuestión que hemos visto es que en el corto plazo puede hacer... Pero lo que uno se esperaría es que si esa plata, como tú no la necesitas, la podéis tener sentada ahí y en el largo plazo va a crecer. Claro. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, si tú compráis Bitcoin hoy día y de repente necesitáis o queréis usar esa plata a mediados del 2022, quizás, solo quizás, te calce con el punto más bajo del bear market. Una vez que llegue al pic, que lleguemos al punto máximo, que nadie sabe cuál va a ser exactamente, nadie sabe si vaya a alcanzar a salirte en el punto máximo, esa cuestión es imposible predecir. Puede que acompañes al mercado para abajo, hasta el punto mínimo. Exacto. Entonces, quizá, solo quizá, el precio de compra del Bitcoin hoy día sea mayor que el precio de venta del Bitcoin ese día. Entonces, si bien fue una inversión a un año plazo, la definición de corto y mediano y largo plazo depende de cada uno al final, ¿cachai? Yo llamaría una inversión de un año de corto plazo. Y yo creo que el Bitcoin puede ser una inversión rentable en muy corto plazo, puede ser una inversión rentable en 6 meses, ¿cachai? Pero también va a ser una inversión rentable en 4 años. Eso yo le llamaría mediano plazo, y largo plazo ya serían 10, en mi cabeza, ¿cachai? Claro, exactamente. Y yo creo que... Entonces, yo hoy día estoy yendo por el Bitcoin a corto plazo, muy corto plazo. Es tremendamente riesgoso, no le recomiendo a nadie que lo haga, pero mi perspectiva es comprar los Bitcoin cuando los compré y esperar a lograr ciertos límites de precio que a mí me parecen como metas. Yo creo que a medida que yo logre esas metas sucesivas, yo voy recuperando parte de mi inversión. ¿Por qué? Imagínate, yo apuesto por un Bitcoin de 200.000 y el Bitcoin llega a 195.000 y cae. Y yo no saqué nada de plata. ¿Cachai? Y ahí quedé. Y me fui para abajo. En cambio, si yo creo que el Bitcoin va a llegar a 200.000, yo defino, ok, voy a sacar a 70.000 un poco, a 100.000 otro poco, a 150.000 otro poco, y el último poco a 200.000. Si nunca llego a 200.000, igual alcancé a sacar plata en 70.000, en 100.000, en 150.000. ¿Cachai? Entonces, es hacer como un average out del mercado. Esa es una estrategia de salida. Y cada persona que se meta al Bitcoin debería sentarse y escribir en el computador, oye, esto es lo que yo creo que el Bitcoin va a valer por estas razones, esto es lo que se va a demorar, esto es lo que va a pasar entre medio, no va a ser una curva limpia para arriba, va a ser a tropezones, va a subir un 30%, va a caer un 20%, va a subir un 35%, va a caer 30%, va a subir un 38%, va a caer 25%, pero va a caer menos de lo que suba.
ya hay que tener guate perro. ¿Cachai? Y stick to the plan. Stick to the plan. Definir montos y definir fechas. Si para tal fecha no he superado tal precio, saco la plata que tengo destinada para sacar en esa fecha. Claro. Eso sería una estrategia de salida. Es una estrategia súper importante tenerlo, sobre todo con un mercado tan volátil, ¿cierto? Que uno no sabe, que no tiene predicciones, pero no sabe en verdad qué va a pasar. Sobre todo si uno quiere liquidez, porque si queréis comprar bitcoins, que estáis, vais a comprar bitcoins hasta el infinito y venderlos cuando tengáis 80 años, bueno, eso es otra cosa. Pero si queréis liquidez, un plan de inversión. Y lo que me decía Charles es que la estrategia, que es un paso más allá, es que traten de no elegir números redondos, ¿cierto? Que no sean como onda, lo voy a sacar en 100.000 o lo voy a sacar el 1 de junio, porque esa weá todo el mundo elige eso. Así que elijan ya, si el Bitcoin llega a 58.325, voy a sacar el 20% de la plata que tengo metida. ¿Cachai? O algo así. Ese es como el truquillo.